Recuerdo cuando llegué a la iglesia, estaba en un proceso de negar a Dios. ¿Ah? Mi hermana mayor, la que muchos de ustedes conocen, Anita Carolina, ella se había hecho cristiana. Y yo muy poca empatía con el cristianismo tenía, la verdad es que no tenía mucha relación, no creía en realidad en Dios. Y hubo un proceso en el que entre salía del colegio, trabajaba y entraba a la universidad. Decidí realmente ponerme como meta hacer la vida imposible a los creyentes. Ese era mi objetivo, molestarlos, burlarme de ellos. Entonces, en cada momento que tenía la oportunidad de conocer a un evangélico, me burlaba, pero hasta más no poder. Y mi idea no era solo burlarme, sino ridiculizarlos, hacerles ver que Dios no existía. Pasó el tiempo y en la universidad nos dieron la posibilidad de hacer una investigación. Yo, como llegué con todos los ánimos a la universidad a estudiar psicología, pensaba que sabía todo. Me metí, pero con mucha fuerza, a estudiar, a investigar, y me ofrecieron la posibilidad de hacer una investigación de un año. Así que la idea fue negar la existencia de Dios. Como no se podía hacer eso, muy difícil, la idea fue demostrar que Dios es solamente una palabra con un significado social y que tiene una carga específica. Y que el Estado y Dios son los encargados de hacernos vivir como sociedad. Entonces, cuando el Estado y las normas sociales no son suficientes para que nos comportemos como seres civilizados en sociedad, tenemos que recurrir a una imagen abstracta de alguien que está en algún lugar de este mundo y que nos dice cómo tenemos que vivir. Entonces, nuestra sociedad le dice Dios, pero en cambio otras personas le dicen el Dios del sol, el Dios del volcán, la Pachamama, la lluvia. Y sea como sea, cuando nos portábamos mal, ese Dios, ese ser, nos castigaba. A nosotros nos iba a enviar al infierno, a otras tribus les iba a dar quizás la falta de lluvia, iba a erupcionar un volcán y se iba a reflejar la ira de Dios. Así que estaba en ese proceso cuando comencé a estudiar la Biblia, a leer la Biblia en realidad para negarla. Y sucedió que cuando leía libros de ciencias sociales, de psicología o alguna otra área, era sumamente fácil negar a Dios, sumamente fácil. Argumentos sociales, lingüísticos, lo que fuera. El asunto fue que cuando tomé la Biblia, lo primero que en el Nuevo Testamento no lograba entenderlo, había muchas cosas que no lograba entender. Y cuando veía a Jesucristo actuar, y como yo en ese tiempo era comunista, lo encontraba más comunista que yo. Y dice, ¿por qué los comunistas tienen odio a esta persona si realmente hace lo que nosotros queremos hacer? Cuando llegué al Antiguo Testamento leyendo, me daba cuenta que las cosas que decía los pueblos, las monedas, los reyes, las épocas, históricamente eran correctas. Y no podíamos negarlo. Así que llegó un momento en que me invitaron a un campamento de jóvenes. Acepté ir, no sé por qué razón, movido por el Espíritu Santo. Antes de ir al campamento fui a la biblioteca de la universidad, saqué unos libros de Freud y yo dije, voy al campamento leyendo y observando. Esto va a ser un estudio de campo, dije yo. Voy a ver cómo se comportan los cristianos. Y en ese momento encontré algo muy extraño, y era que los creyentes se reían y eran felices. Cosa que yo hace mucho tiempo había dejado de hacer. Y encontré que Eclesiastés tiene la verdad cuando dice que el que añade más conocimiento, añade más dolor. Porque uno va entendiendo cómo funciona el ser humano y lo ve lo egoísta que es y se empieza a enojar con la sociedad. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué no podemos ser buenos? Así que llegó un momento en que estaba en este campamento y este predicador habló sobre Dios, habló sobre Jesucristo y hubo algo dentro de mí que me empezó a mover el piso. Hasta que al final de ese campamento salí siendo creyente. De ahí en adelante, me recuerdo que me acerqué al Señor llorando y le decía, nunca más me alejo de ti, nunca más voy a negarte. Y de ahí en adelante comenzó mi vida como creyente, con altos y bajos. Pero hasta el día de hoy ya van 13, 14 años desde ese momento. Y recuerdo que cuando empecé y llegué a los 19 años, como yo no llegué con la idea de buscar amigos o cosas así, el único que quería era conocer la Biblia. Así que tomaba la Biblia, la leía en el metro, cuando me acostaba, cuando me levantaba, la leía todo el día. Y había muchas cosas que no lograba entender.
Entonces empecé a escuchar sermones, a leer libros, a preguntar. Y de toda la gente de la iglesia que se me acercaba, yo le preguntaba, hermano, ¿qué significa esto? Uy, no sé. A otros me decían, mira, esto tiene que ver con esto, aquí y allá. Y yo salía emocionadísimo cada vez que entendía algo. Pero también terminaba muy frustrado, porque me daba cuenta que yo no entendía la Biblia por mí mismo. Y a la vez también me daba cuenta que yo no podía estudiar la Biblia como lo estudiaban aquellos que me enseñaban la Biblia. Así que en ese momento empecé a orar y leí un versículo en Corintios que decía que nosotros entendemos las cosas espirituales acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y que en cierto sentido quien nos enseña la Escritura es el Espíritu Santo. Y que Dios no me iba a dar más de lo que yo podría llevar. Así que me calmé un poco, seguí leyendo la Biblia, pero entendiendo que el Espíritu Santo me iba a enseñar lo que Él me quería enseñar. Y que Él me iba a enseñar lo que yo podía vivir, no lo que yo quería decir o lo que yo quería demostrar de lo que era como creyente. Lo interesante fue que en todo ese proceso aprendí que los hermanos que están dispuestos a enseñar la Biblia fueron de mucho beneficio para mi vida espiritual, fueron de mucha bendición. Y como muchas veces preguntaba y muchas veces no me podían responder, o habían personas que no me querían responder simplemente, entendí que, como dice Juan, que lo que Dios nos dio de gracia, tenía que darlo de gracia. Así que cada vez que yo aprendía algo y alguien me preguntaba, yo respondía. Y desde ese momento en adelante entendí que era necesario que yo compartiese lo que había aprendido. Y que si alguien me preguntaba algo, yo tenía que compartirlo. No podía dejármelo para mí. Así que se formó una convicción en mí de poder enseñar la Biblia y poder compartirla para no solo proclamar el nombre de Cristo, sino también para ayudar a fortalecer la fe de aquellos hermanos que tienen la necesidad del conocimiento bíblico. Y con una área bien específica. El conocimiento bíblico, por mucho que se enseñe y se vuelva a enseñar, siempre trae buenos resultados y siempre da un fruto distinto en la gente, nos hace madurar. Y el asunto es que esas convicciones se formaron en 2 versículos específicos. Y el primero está en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, capítulo 1. Y Pablo dice lo siguiente. Le dice a los hermanos de Filipo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto en escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A mí no me es molesto enseñarles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que según Pablo y según la convicción de Pablo, enseñar y reenseñar la Biblia es algo seguro. Y es algo que no nos debe molestar. No nos debe molestar dar tiempo para que otro hermano conozca las Escrituras. Así que si a Pablo no le molestaba, ¿por qué a mí me tenía que molestar? Si Pablo se daba el tiempo para enseñarle a otro, ¿por qué yo no iba a dar mi tiempo? Y ahí surgió la convicción del discipulado, de poder enseñar a otro y llevarlo hacia la madurez. Pero el otro versículo que me dio esta convicción también es de Pablo y está en 2 Corintios 13, versículo 5. 2 Corintios 13, versículo 5. Y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y esto fue un versículo muy fuerte porque si no conocía realmente lo que creía, había la posibilidad de que estuviese creyendo algo falso. Y creer algo falso en el Evangelio es realmente no conocer a Cristo y no alcanzar la eternidad y no ser salvo. Y realmente eso lo que significa es un evangelio de mentira. Y según un evangelio falso, yo no pasaré la eternidad junto a Dios, sino que alejado de Dios en el lago de fuego. Es así que con estas 2 convicciones, hoy día vamos a comenzar una nueva serie sobre el Evangelio, sobre qué es el Evangelio. Y según las palabras de Pablo, lo que vamos a tener que hacer es volver a escuchar el Evangelio, volver a reescuchar lo que hemos creído, y según sus palabras, para nosotros va a ser seguro. Y una vez que reescuchemos el Evangelio, lo que hemos creído, nos vamos a tener que hacer la pregunta: ¿realmente estoy con Dios o estoy reprobado? ¿Realmente soy hijo de Dios o creo ser hijo de Dios? Así que
lo que vamos a hacer durante los próximos domingos es arraigar y profundizar nuestras convicciones en la palabra de Dios, y vamos a comenzar hoy día estudiando, y en realidad no estudiando, sino considerando a Dios como creador. Es lo primero que vamos a ver del Evangelio, a Dios como creador. Y vamos a avanzar por el pecado del hombre, por la vida de Jesucristo, el arrepentimiento y la fe, la regeneración, el cielo y el infierno, y vamos a terminar con cielo nuevo y tierra nueva y una exposición finalmente del Evangelio. A ver si lo hemos realmente entendido. Vamos a pasar, si Dios lo permite, 13 domingos estudiando el Evangelio. Y mi deseo y mi oración es que cuando terminemos esto, usted pueda tener una convicción clara de lo que es el Evangelio, una convicción de lo que cree, y se pueda parar y predicar y anunciar el Evangelio sin temor, con una convicción clara. Es decir, esto es lo que creo, esto es lo que Dios me prometió, esto es lo que sucedió con mi pecado, esto es lo que sucedió cuando el Espíritu Santo habitó en mí, y esto es lo que quiero que pase con aquellos que no conocen a Cristo. Así que vamos a comenzar a ver a Dios como creador desde una perspectiva del Evangelio. ¿Ya? No desde un aspecto teológico, no vamos a estudiar algunas cosas que se puede estudiar en algún libro, vamos a estudiarlo específicamente desde el Evangelio. Y lo primero que quiero que veamos es Génesis 1:1. ¿Cómo parte este libro? ¿Cómo comienza la Biblia? Porque lo que nosotros creamos de Dios va a afectar directamente lo que nosotros creemos del Evangelio. Y Génesis 1:1 nos va a presentar inmediatamente la historia de la creación, con un Dios creador. Y lo primero que usted va a encontrar cuando abra la Biblia va a ser lo siguiente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así parte la Biblia. Así parte este libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia comienza manifestando la existencia de un Dios poderoso. No trata de demostrarlo, sino que simplemente lo presenta. Hay un Dios poderoso. Y es muy interesante porque este versículo tiene directa relación con la vida de Jesucristo. Tiene directa relación con lo que yo creo de Jesucristo. Si recordamos, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo cuando vino? Dijo que Él era el Hijo de este Dios creador. Si vamos un poquito más allá, en Juan 8, Él dijo ser uno mismo con este Dios creador. Así que cuando usted proclama la vida de Jesucristo, como sea, usted está proclamando la vida y la existencia de un Dios creador. No puede haber evangelio sin un Dios que creó todas las cosas. Porque si Jesucristo no es el Dios creador, entonces Jesucristo fue un mentiroso, porque dijo ser uno con el Padre y dijo ser Dios. Así que no podemos comprender a cabalidad el evangelio si no entendemos que Dios es el Dios de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estas palabras van a denotar la existencia de un Dios todopoderoso, omnipotente. Un Dios capaz de crear de la nada todo lo que existe. Todo lo que somos capaces de ver y todo lo que incluso no logramos ver. La Biblia presenta a un Dios de lo imposible, a un Dios justo, un Dios santo, un Dios eterno, único y verdadero, el Dios infinito que no depende del tiempo. Siempre existió y siempre va a existir, que todo lo sabe. Un Dios que no se sorprende con nada de lo que nosotros podamos hacer. Es un Dios omnisciente. Él es el Dios creador que conoce todo lo que nosotros vamos a hacer y todo lo que somos. Él es el que creó el tiempo, el espacio. Él es el que en el principio de nuestro tiempo creó el cielo y la tierra. Este es el único Dios, según la Biblia, que debe ser glorificado. No hay otro Dios. No hay algo menor que Él. No hay nada más que pueda ser glorificado. Así que la Biblia comienza presentando a este Dios creador todopoderoso, pero cercano. No es un Dios que creó y se fue y que dejó que nosotros avanzáramos y que allá pasara lo que tenía que pasar con nuestra vida, sino que fue cercano. Y que la Biblia comience con el relato de la creación nos está diciendo que Él dejó un libro para que conozcamos al Dios creador. Y no solo para que lo conozcamos, sino para que conozcamos lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. ¿Cómo quiere que lo conocemos? Nosotros conocemos, cuando abrimos la Biblia, que hay un Dios superior y que se quiere presentar con el nombre de Dios. Así se presenta. En el principio creó Dios.
No un ángel, no otro ser, Dios. Alguien superior a toda la creación. Y comprender al Dios creador nos permite conocer el propósito de la Biblia. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Es comprender que nosotros somos creados por un ser mucho más poderoso que nosotros. Y que nosotros lo que somos es simplemente ser criaturas, sujetas a alguien mayor. No somos seres independientes. Somos seres sujetos a un Dios superior. Es un Dios que está cerca de su creación, que se ocupa de ella, que la cuida, que la sustenta, hasta el día de hoy la protege y que es suficiente en sí mismo. No es que Él tuvo que crearnos para no sentirse solo, para no aburrirse, porque sabemos que Dios es trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque lo tratemos de explicar de muchas maneras, lo único que sabemos es que es una forma de existencia distinta a la nuestra. Nosotros somos sus criaturas. Y Él se quiso revelar de esta forma. Y la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de la creación? ¿Por qué creó lo que creó? Y la respuesta es muy sencilla, pero muy difícil de cumplir. Y es que Dios creó el universo para ser glorificado, para su gloria, para su propia gloria. Y en Romanos 11:36, Pablo escribe lo siguiente. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Solo a Él. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 14:6-7. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, ¿cómo predicaba este ángel el evangelio eterno? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Así predicó el evangelio este ángel. ¿No dijo, quieres ir al cielo? Dios te va a perdonar. Oremos y te unes con Él. No dijo eso el ángel. Dijo, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio pone a Dios en su lugar. Nosotros somos criaturas de un Dios poderoso que tiene el poder para juzgar. Isaías 45:18 dice así, Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Para que fuese habitada la creó. No la creó para que se quedara ahí en el universo, perdida, sino para que fuese habitada. Y el propósito de la creación era la gloria de Dios. Y solo un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, misericordioso, justo, amoroso, infinito, suficiente, y podríamos seguir, debe ser glorificado. Nadie más. Solo aquel que es superior a la creación debe ser glorificado por su creación. Y no hay nada creado que pueda superar al Creador. Es así que el único que debe ser glorificado con nuestra razón, con nuestros sentimientos, es Dios. Y esto es muy interesante porque cuando Dios salvó a su pueblo Israel de Egipto y el pueblo quedó libre de la esclavitud, Él le dio lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y si me acompañan a Éxodo 20, lo primero que Dios va a decir, los primeros 2 mandamientos son los siguientes. Éxodo 20, del 1 al 7. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y al Evangelio, tenemos que reconocerlo quién es, no lo que yo quiero creer que es. ¿Quién es? Y Éxodo 20, del 1 al 7 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas de debajo de la tierra. O sea, no te inclinarás a la creación, sino solo al Creador. Versículo 5, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto es muy interesante porque hacer una imagen de Dios, el Creador, es rebajarlo a la altura de la criatura. No es que Dios esté en contra de las estatuas o una imagen, sino que si nosotros creamos una imagen de Él, lo estamos poniendo al nivel de su creación. Y Él está por encima de la creación. Puede que usted forme la mejor imagen de un ser todopoderoso, pero como sea, no puede ser más poderoso que el Creador. Así que no hay ninguna imagen que se le asemejara. No podía ser glorificado con una imagen. Y según Juan 4:24, Dios dijo que Él era espíritu, que Él es espíritu. Y si Dios se quiso revelar como espíritu, así tenemos que glorificarle. No colocándolo a la altura de una imagen. Y Él es Dios. Él tiene todo el derecho de decirnos cómo quiere que le glorifiquemos, cómo quiere que le conozcamos. No como yo quiero conocerlo, sino como Él quiere que lo conozca. Para eso dejo la Biblia. Y es aquí cuando empiezan nuestras dudas. ¿Y por qué no quiso que lo glorificáramos con una imagen? ¿O por qué tengo que hacerlo así? ¿O por qué tengo que hacerlo allá? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así, como Dios dice? Romanos 9, 19, 20 dice así. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Si Él quiere que lo glorifiquemos así, así lo vamos a glorificar. A la criatura no le puede decir al Creador cómo le tiene que glorificar. No podemos. Y debemos entender que Él no nos necesitaba para ser glorificado. Dios no nos necesitaba para eso. Él no depende de nada y no depende de nadie. No necesitaba que nosotros estuviéramos ahí. Sin embargo, Él nos creó para que habitásemos la tierra y para que pudiésemos reflejar y ser objeto de su amor. Para eso nos creó, para ser objeto de su amor. Y no solo eso, sino que como respuesta de su amor, pudiésemos devolverle ese amor y glorificarlo por el cuidado que nos daba, por la creación que Él hizo para que habitásemos en ella. Y es más, Él otorgó una gracia mayor al ser humano cuando lo creó. Y si me acompañan a Génesis 1, 26 al 28, y hoy día vamos a estar leyendo muchos versículos. Si no lo alcanza a encontrar, va a estar reflejado en la pantalla. Génesis 1, 26 al 28. Después de 5 días de creación, en el que Dios está preparando la morada del ser humano, llega el 6º día, y después de crear a los animales, crea al ser humano. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad de los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que, al ser el hombre creado a la imagen de Dios, Dios asegura que su creación le pueda glorificar. Asegura que su creación le pueda glorificar. De todas las criaturas que habían en la creación, solo el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Solo el ser humano. Y esto quiere decir que el ser humano fue puesto en la tierra para gobernar sobre la creación. Y hay muchas discusiones sobre lo que significa la imagen de Dios en el hombre. Hay bastantes discusiones. A mí lo que más me hace sentido es que el hombre está puesto ahí para reflejar las características de Dios a la creación. ¿Y por qué? Porque dice, hagamos al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó, y luego que le da la imagen, dice el versículo 28, fructifíquense, multipliquen, llenen la tierra y júzguenla.
Entonces tenían que gobernar sobre la creación. Toda la creación, incluyendo los hombres que iban a nacer de Adán y Eva. Todos deberían estar sujetos bajo el ser humano. Así que el ser humano tenía la capacidad de reflejar las cualidades de Dios. Solo el ser humano. Si había algún conflicto dentro de la creación, el ser humano iba a juzgar de forma justa. Iba a cuidar la creación con amor, con misericordia, como lo hacía el Creador. Dios se aseguró de que su creación fuese cuidada como Él la hubiese cuidado, con un ser a su imagen y semejanza. Así que cuando el hombre cuidara de la creación lo que iba a hacer era ver la imagen de Dios en el ser humano. Y iba a dar gloria a Dios porque el ser humano lo cuidaba como lo hubiese cuidado Dios. Y hubiesen dicho, nos dejó la mejor persona a cargo. Lo mejor de la creación quedó a cargo nuestro. Así que el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios aseguraba la gloria de Dios. Y toda la creación iba a ser glorificada. Toda. Todo el mundo le iba a dar gloria a Dios. Y hasta aquí todo bien. Todo bien. Esa debiese ser la imagen. Así debiese haber sido la creación. Pero algo pasó que hizo que toda la creación se rebelara contra Dios. Toda la creación. No solamente el hombre, toda la creación. Y esto fue el pecado del hombre. El pecado del hombre hizo que toda la creación quedara bajo pecado. No solo el ser humano, sino que toda la creación. Y la creación del hombre venía con una responsabilidad. Tenía beneficios, pero tenía una responsabilidad. Y esa responsabilidad se podía dividir en 4 aspectos. Y lo primero era procrear, ¿cierto? Que se multiplicara. Segundo, que llenara la tierra. Tenía que llenar la tierra de puros seres humanos a la imagen de Dios. Ese era el objetivo. Que toda la tierra estuviera llena y que por donde se miraran, vieran la imagen de Dios. Tercero, que gobernara la creación. Y cuarto, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre debía obedecer al Creador. Si no lo obedecía, entonces el hombre no estaba capacitado para representar a Dios. Tenía que obedecer. Tenía que obedecer al Creador. Así que Dios le puso una prueba. Y en Génesis 2:15 al 17, Génesis 2:15 al 17, leemos lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo, imagínense la cantidad de árboles que había en ese momento. Todo lo que hay ahí puedes comer. Todo eso te pertenece. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Cuando comas de ese árbol, vas a morir. El hombre no debía comer de ese árbol. Y más adelante, a medida que vamos avanzando en nuestros sermones, vamos a hablar por qué no podía comer de ese árbol, por qué, cómo fue la tentación de Satanás. Lo vamos a ver cuando veamos el pecado del ser humano. Lo que nos interesa ahora es que el hombre tenía que obedecer y desobedeció. Dios le dijo, cree todo esto. De ese árbol no puedes comer. Nada más. Lo único, recuerda que eres un ser creado. No eres el creador. Las reglas las pongo yo. Tú gobiernas sobre la creación, pero no eres el creador. Obedece. No obedeció y pecó. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1, dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y acá vemos a Satanás por medio de la serpiente. Y vamos a hablar más de esto más adelante. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿No comáis de todo árbol del huerto? Dijo Dios. Dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y esa es la tentación, una verdad a medias. Una verdad a medias siempre va a ser una mentira. Así que un evangelio a medias no es el evangelio, es una mentira. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él,
ni lo tocaréis para que no muráis. Bien, buena respuesta. Pero recuerde, conocer la verdad no nos salva. Tenemos que renacer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y acá está la pregunta que vamos a hacer también más adelante, y es, si el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿por qué Satanás le ofrece ser como Dios? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y Satanás le dice, cuando comas, vas a ser como Dios. Y esta respuesta es bien simple. El hombre tenía la imagen de Dios, pero no era Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, ya no está sujeto a Dios, sino que Él pone la norma. Ahora yo soy dueño de la creación. Yo digo qué es el bien y qué es el mal. Ya no necesito de que alguien externo me diga lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo defino. Yo soy Dios. Y esa fue una tentación muy grande. Y hasta el día de hoy es nuestra tentación. Dios dice que haga esto, pero yo quiero hacer esto otro. No me importa lo que diga Dios, voy a hacer lo que yo quiero. Y esa es nuestra tentación, ser Dios. No nos basta ser como Dios, queremos ser Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el hombre se esconde y se aleja de Dios. Y lo que hace el pecado es alejarnos de Dios. No porque Dios nos quiera sacar de su presencia, sino porque me avergüenzo delante de un Dios santo, porque desobedecí. Y la consecuencia del pecado de Adán fue la muerte física. Ahora el hombre iba a morir, del polvo eres y al polvo volverás. Y la muerte espiritual. Y la muerte espiritual en la Biblia es la separación de Dios. Y la muerte eterna de Dios, el infierno, es la separación eterna de Dios, sin Dios. Nunca podremos gozar de la presencia de Dios. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos del cielo, no es que vamos a vivir en el cielo. De hecho, cuando usted termina de leer Apocalipsis, lee una nueva creación, con Dios morando entre medio de nosotros. La diferencia es que cuando Dios habla del cielo, está hablando de un lugar en el que Él habita, que no está ni muy lejos, ni muy cerca, pero inalcanzable, en el que solamente Él habita. Y Dios nos promete ir a ese lugar, volver a reencontrarnos con Él. El infierno es igual. El lago de fuego, separado de Dios, sufriendo eternamente. Imagínese estar quemándose eternamente. Y cuando a Jesús le preguntaron cómo era esto, Él contó una historia y dijo, había un hombre que murió y fue a ese lugar, al infierno, al lago de fuego. Y veía a Lázaro, que estaba con Dios, y que había una cima que los separaba. Y Lázaro no lo podía ver a él, que estaba en el infierno. Pero el hombre que estaba en el infierno sí lo podía ver. Y imagínense ahora esa imagen en la eternidad. Usted gozando de la eternidad con Dios, pero el que no creyó, mirándolo eternamente a usted, sufriendo por la eternidad, diciendo, yo pude estar ahí, lejos de Dios. Y veo a mi familia allá. Y no pueden venir porque no acepté el Evangelio. Eso es el pecado, la separación eterna de Dios. Así que el pecado de Adán y Eva no fue tan simple, sino que lo que hizo fue dejar toda la creación bajo pecado. La desobediencia del ser humano nos alejó del Creador para siempre, por siempre. Y el hombre moriría física y espiritualmente. Y si el hombre era la imagen, el gobernador de los seres humanos y de la creación, cuando cayó la cabeza, cayó todo. Desde ahí en adelante, todo hombre que nace, nace bajo pecado. Y la creación misma
está sujeta a pecado, porque su gobernador pecó. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted en Adán pecó, él fue su representante. Usted en Adán también pecó. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no podemos estar en la presencia de esa gloria. Estamos fuera, lejos. Romanos 8:19-22 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros nos reencontremos con Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Porque la creación está esperando que nosotros seamos glorificados para que ella también sea glorificada. Porque quedó sujeta al pecado. Aunque no hizo nada, quedó sujeta al pecado. ¿Cuál fue el gran error y cómo aumentó esto? Fue que el ser humano cambió la gloria del Creador y le dio gloria a la creación. Y nos desviamos por completo. Y desde el pecado de Adán, el ser humano se ha alejado de Dios y busca glorificarse a sí mismo. Ya no quiere glorificar a Dios, sino que ahora quiere glorificarse a sí mismo. Y el pecado pervirtió toda la creación de Dios. Todo lo que Dios creó y que miró y dijo que era bueno, ya no fue bueno. Ahora estaba lejos de Dios. Y Dios ya no camina entre los hombres, libremente como lo hacía en Génesis. Y aquello que fue creado para la gloria de Dios, ahora vive para su propia gloria, para su propia gloria. El ser humano nace pecado, nace bajo pecado, tiene que dar cuenta de sus actos y no quiere dar cuenta de sus actos. Nosotros buscamos establecer nuestra propia forma de vida. El ser humano ahora quiere ser su propio juez. Yo dictamino lo que es bueno y lo que es malo. Y ya no quiere sufrir las consecuencias del pecado. Era administrador de la justicia y terminó siendo pecador. El pecado desfiguró todo el plan de Dios, todo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para formar una familia y que vivieran como familia. Y el hombre tenía que ser el sacerdote de su hogar. Y lo podía hacer si reflejaba a Dios. Y sus hijos iban a nacer viendo a su padre como una imagen de Dios. Y a medida que ellos crecían, iban a ir manifestando esa gloria de Dios. ¿Qué sucedió? Cuando el hombre peca y le dice al hombre que va a morir, después le dice a la mujer que va a estar sujeta, su deseo va a estar sujeto a su marido. Y no es que antes no lo estaba, sino que la condenación es que ahora la mujer se tiene que someter a un hombre pecador, que va a abusar de ella, que se va a aprovechar de ella y no la va a cuidar como la tendría que haber cuidado. Porque el matrimonio quedó sujeto al pecado. El sexo ya no era exclusivo entre hombre y mujer. Ahora se puede hacer lo que quiera. Porque toda la creación se desfiguró. Toda la creación se desfiguró. El hombre debía cuidar de la creación y de todo lo que había alrededor. Y es cosa de que ahora mire a su alrededor. Abusamos de la creación, explotamos la tierra. Antes no comíamos animales, ahora los comemos. Ocupamos las pieles de los animales para hacer ropas, carteras, cuando se supone que el animal tenía que estar seguro al lado nuestro. Hemos desfigurado la creación. Nosotros no queremos estar cerca de Dios, solo queremos gozar de sus beneficios. Gracias a Dios por toda la creación, gracias por la lluvia, gracias por los alimentos, gracias por la tierra, pero llega hasta ahí. Solo dame lo que necesito. De ti no quiero saber. De lo que tú quieres decir, de que cómo yo tengo que vivir, no me interesa. Solo quiero tus beneficios. Y esto lo comento siempre, y es que cuando uno ve a una persona que está en dificultad, lo que quiere, por lo general, es que usted ore por ella. Y uno como creyente le dice, sí, voy a orar. Vamos a la iglesia. No, tú oras, si a ti te escucha Dios.
Yo solo quiero que sane a mi familia, solo quiero que me dé trabajo, pero no lo quiero a Él. No me interesa. Solo quiero sus beneficios. Y eso es lo que muchas veces nosotros también hacemos. Señor, dame esto, dame acá, ayúdame, enséñame, cuídame. Hermanos, sirvamos. No. Hasta ahí nomás llegamos. El corazón es el mismo. Aún nos quedan rasgos de la imagen de Adán, desobediente. Así que cambiamos la imagen del Creador por la de la criatura. Y ya la creación no pudo cumplir su objetivo. Teníamos que glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra administración, pero no lo pudimos hacer. Y el problema fue que nuestra naturaleza cambió. Ahora nacemos bajo pecado. Y somos pecadores. Entonces lo que hacemos es pecar. Y lo que voy a escoger como pecador es el pecado, no otra cosa. No voy a poder escoger otra cosa que no sea el pecado. Siempre voy a querer pecar. Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo, donde está nuestro tesoro, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Cierto? Yo voy a querer aquello que anhela mi corazón. Y mi corazón no anhela a Dios. Jesús dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no es así. Cambiamos al Creador por la criatura. Romanos 2, versículo 18, da una muy buena descripción. Romanos 2, 18. Y esto es cómo Dios nos concibe cuando no le tenemos a Él. Romanos 2, 18. Dice, y conoce su voluntad, voy a leer hasta el 32, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso por guardar perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y acá está el pueblo de Dios, Israel, acusado de pecado. Te di la ley para que me conocieras, para que me sirvieras, pero aún así no lograste obedecer, porque sigues siendo Adán. No puedes obedecer. ¿Ok? ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de aquellos que no teníamos la ley? Versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a los que no son judíos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie pudo glorificar a Dios. Nadie. Jamás. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación da testimonio de Dios. ¿Pero qué sucedió? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Cambiamos la gloria de Dios por la gloria de la creación. No pudimos hacer lo que Dios nos ordenó. Y todos estábamos bajo esa condición. Todos nosotros. Todos éramos culpables por cambiar la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Y usted me va a decir, sí, es que yo nunca hice una imagen. O a lo mejor yo no rezaba a la Virgen o a algún santo. Pero usted, ¿a quién le consultaba para hacer las cosas? ¿Quién estaba sobre usted? Sino su propia conciencia. Usted era su Dios. Yo era mi propio Dios. No había nadie que me pudiese decir lo que yo tenía que hacer. No contábamos con el Creador. Y fue así que cambiamos la imagen de Dios por la imagen de la criatura. Y ya no te glorifico a ti, sino que me glorifico a mí mismo. No te necesito. El cuadro no es muy bueno. Ese cuadro no es muy bueno. Porque al final del día, Dios nos va a juzgar. Y la condenación estaba al final del día. Pero no todo estaba perdido. Porque si bien Dios era creador, Dios también es un Dios justo y misericordioso. Justo y misericordioso. Así que fue por eso que este Dios creador, en su plan, nos dejó el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. ¿Y qué fue lo que hizo? Es que Él volvió a ser una nueva creación. El Dios creador volvió a ser una nueva creación. Y Dios es justo. Y Dios estaba condenado. O sea, el hombre estaba condenado. Era inevitable nuestra muerte. Y no podíamos pagar por el pecado. Porque éramos pecadores. Es así que Dios decidió enviar a su Hijo, su propio Hijo, quien es nada más ni nada menos que el Dios creador encarnado. El Dios creador hecho ser humano. Y como no había un ser humano capaz de pagar, porque todos estábamos bajo pecado, Él se hizo hombre para poder pagar la deuda que nosotros teníamos. Yo voy a ser el que cancele esa deuda. Y aun cuando no debiese hacerlo, lo voy a hacer, porque soy un Dios misericordioso. Este es un acto de amor infinito. Y ese acto de amor nos hace volver a cumplir el propósito. Porque ahora, al ser objetos de su amor, podemos volver a darle gloria a su nombre. Y este plan es maravilloso. Y vamos a ir entrando cada vez más en este plan a medida que vamos avanzando domingo tras domingo. Lo importante es que en Jesucristo ahora nosotros ya no estábamos bajo pecado, ya no estábamos condenados, sino que ahora íbamos a ser declarados justos. La santidad de Dios, la justicia de Dios se nos otorgó. Al momento de que Cristo muere en la cruz y toma nuestro pecado, y yo me arrepiento de haber cambiado la gloria de Dios por la de la creación, y pongo mi fe en Jesucristo como el único hombre sin pecado, Dios lo que hace es darme la justicia de Cristo y cargar su pecado, cargar mi pecado. Romanos 3, 21, 26. Romanos 3, 21, 26. Perdón. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, por todo el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia. Recuerde, judío y gentil estaba bajo pecado. Ahora no hay diferencia. Esa fe puede ser para todos. Esa justicia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él nos redimió. Y redimir significa simplemente volver a obtener algo por precio, algo que se había perdido. Y el pecado le arrebató la creación a Dios, pero Dios pagó con la sangre de su Hijo y nos recuperó. Y Él fue propicio, el único adecuado para pagar, porque no había otro ser humano. No podía la sangre de los toros, de las ovejas, de todo lo que se ve en el Antiguo Testamento, no podían pagar eternamente. Tenía que ser la sangre de un ser humano, la única que lo podía lograr. Y un ser humano sin pecado, y fue Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, eso quiere decir sin que usted haga nada más que creer. Por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él era el único hombre justo. Se hizo hombre. Pagó, llevó nuestra culpa, nos entregó su justicia y ahora nos justifica. Y cuando el pecado nos quiere decir que no somos salvos y que somos aún pecadores sin esperanza, Dios dice no, ese hombre está justificado porque lleva en sí la sangre de Cristo. Ahora puede volver a darme la gloria. Y es así que la obra de Cristo venció el pecado y la muerte y trajo esperanza a toda la creación. Porque recuerde, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y el Dios creador se manifestó, y se manifestó de una forma sobrenatural. Porque según Tito 3, 4 al 7, Tito 3, 4 al 7, Dios volvió a darnos vida una vez que estábamos muertos. Él lo que volvió a hacer fue regenerar un espíritu muerto. Él volvió a hacer una nueva creación en el hombre que había muerto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Recuerden, no nos podíamos justificar, éramos pecadores. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Colosenses 2.13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Juan 1:12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios. No engendrado por la criatura, sino por el Creador. Una nueva creación. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Dios creador nos dio otra vez vida. Mostró su poder creador y donde había muerte, creó vida. Cosa que ningún ser humano podía hacer. Y nos justificó por medio de la obra de Cristo. Ya no somos como Adán. Ya no estamos perdidos. Ahora el Evangelio de la gracia de Cristo nos permite volver a darle gloria al Creador. El Evangelio nos permite cumplir el propósito original de la creación, glorificarlo a Él.
solo a Él, porque Él nos perdonó y nos dio vida y nos hizo renacer. Cuando nuestro fin era la muerte eterna, separado eternamente del Dios creador. Así que, gracias a la obra de Cristo, es que podemos volver al Creador. Y si usted aún no conoce al Creador, reconozca su pecado. Reconozca que usted quiere seguir siendo Dios y que quiere seguir usando el lugar de Dios. Que no lo necesita, que no lo quiere. Reconozca que eso se llama pecado. Y que sin Él, sin Dios, usted no puede vivir la eternidad con Él. Permita que el Espíritu Santo lo regenere. Crea el Evangelio. No sea como Adán. No desobedezca el Evangelio. Y lo doy por firmado que si usted se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Cristo, el Espíritu Santo le va a dar nueva vida. Y va a ser parte del pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, vamos a decir lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Mientras oramos, le voy a pedir a los hermanos que puedan pasar y preparar la cena del Señor, por favor. Mi Dios, tú eres el Dios creador. Tú sustentas toda tu creación. Tú, Señor, eres todopoderoso, eres misericordioso, eres justo. Solo tú, Señor, debes ser glorificado, Señor, y te pedimos perdón porque muchas veces queremos seguir siendo como Adán. Queremos seguir desobedeciéndote, Señor. Queremos seguir siendo nosotros quienes dicen qué es lo bueno y lo malo. Y se nos olvida que somos criaturas sujetas a ti. Nosotros estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados. Y tu misericordia nos salvó. Tu amor, Señor, envió a Jesucristo para que nuestro pecado quedara en la cruz y la justicia del Dios Creador quedara en nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y te queremos glorificar como iglesia y reconocer que solo tú debes ser glorificado. Que tu evangelio, Señor, tu mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que hace es mostrar nuestro pecado y glorificarte por medio de Cristo. Tú eres glorificado, Señor, y te queremos glorificar. Y permítenos, Señor, cambiar nuestras vidas, cambiar aquellas cosas que sabemos que están mal, para seguir glorificando tu nombre hasta la eternidad. Gracias por todo en Jesucristo. Amén.